Los que están viendo, Jordi estaba esperando este momento toda la tarde. Tenía apuntadas. Tengo mis frases guardadas, entonces Era parte del show. luego canto algo, ¿vale? La pregunta era de qué hago en España, ¿no? ¿Qué hago? No, ¿desde El cuándo liderazgo. fue que Dios te llamó Verás. al liderazgo de jóvenes? Sí, es cierto. Una de las cosas que comparto varias de las cosas que comparto con Rodrigo, que aparte de ser un hermano en Cristo es mi amigo, y todo lo que dice, vamos, 100% estoy con él. Lo que ha dicho del liderazgo y el servir, que van de la mano. Yo empecé sirviendo aquí en IC Madrid, y es bastante interesante porque en mi proceso con el Señor, Él me mostraba claramente cómo el venir a Madrid iba a haber un proceso de servir, pero ese servicio iba a ser madurar. O sea, lo llamamos servir, pero al final lo que el Señor está usando es eso para poder trabajar un carácter, para empezar a trabajar diferentes áreas de nuestro corazón que no lo estamos rindiendo todavía. Y yo entendí que el Jordi que iba a venir aquí a Madrid necesitaba ser procesado. Y ese proceso lo entendí a través del servicio. Amén. Y eso es lo que siempre... Creo que todo el mundo que me conoce me va a ver haciendo eso. Porque todavía hay mucho que hay que trabajar todavía en mí. Amén. Entonces... Entonces, cómo veo, cómo yo he empezado, o cómo he sentido yo el liderazgo en todo, yo empecé metiendo cables. Empecé en la iglesia, creo que todo el mundo sabe, la gente de IC Madrid que voy a ver esto lo sabe perfectamente. Igual que Rodri, estuvimos sirviendo desde la mañana, poniendo cables, poniendo lo otro, poniendo el tape. Y durante mucho tiempo, unos cuantos meses, vi que a través de eso, de estar por la mañana, no era simplemente ir a ayudar, sino que eso me ayudaba a mí a poder levantarme por la mañana, buscarlo, hacer comunidad, estar con gente que me acercaba más al Señor. Y parece mentira, pero es la mejor manera. Es la mejor manera porque te das cuenta de cómo las personas conocen a Jesús y te hablan de sus testimonios. No te hablan de, mira cómo se pone este cable, no te hablan simplemente de eso, sino que puedes tener pequeñas conversaciones que luego edifican mucho. Yo he sido muy edificado a través de la vida de muchas de las personas que he podido servir. Y en ese proceso, Dios fue labrando un carácter en mí, y yo me acuerdo cuando se me permitió dar el paso, tuve la conversación con la pastora Ashley y me dijo si eso, para poder dar el paso a formar parte de estados de River. Ese día pensé, Señor, pero ¿cómo va? No. Me sentí, pero con lo pequeño, no soy pequeño, mido casi 1,90, pero dije, Señor, tú sabes que esto me va a quedar muy grande y todavía hay mucho de mí que hay que cambiar. Y el Señor me dijo, pero ¿tú quién crees? O sea, yo te elegí, yo no te elegí porque sabes hacer esto o lo otro. Y yo quiero que a partir de ahora empieces a servirme en este área. Y yo le dije, sí, amén, aquí estoy. Y esa ha sido, obviamente podría entrar en más detalle, pero puedo decir que el liderazgo empezó sirviendo claramente. Amén. Amén. Vale, te toca a ti. Hola, buenas. Bueno, en mi caso creo que fue un poco diferente, aunque va por el mismo camino. Claro, yo, por ejemplo, yo crecí en la iglesia, mi padre pastor, todos mis abuelos, aunque no llegué a conocer muy bien, pero eso, todas mis tías, no toda la familia cristiana. Entonces yo crecí en la iglesia, en plan, toda la semana estaba en la iglesia, ¿no? Como tenía que hacer algo. Y por un tiempo mi padre empezó a abrir una iglesia muy pequeña, donde al principio solo estaba yo, él y una tía. Y teníamos reuniones como todos los martes, los tres. Y claro, eso acaba que tú haces de todo también, ¿no? Aunque empezó ya la gente a la iglesia, hacía de todo, ¿no? O sea, no había ni mesa de sonido, quedaba en el DVD para quitar el CD y poner cosas así, ¿sabes? Y aunque creció un poco después de la iglesia, pero seguía haciendo de todo. Pero llevaba una vida muy mala fuera de la iglesia. Como dijo Rodri, ¿no? Un ejemplo un poco parecido con eso, que los domingos estaba ahí, pero el resto de la semana estaba haciendo todo lo que no debía hacer. Y cuando vine a España, yo creo que usó un proceso un poco diferente, porque claro, yo estaba sirviendo antes, o sea, servía varias veces a la semana el domingo, pero eso no estaba funcionando conmigo, por así decir, para soltar lo que tenía que soltar. Sí. Y cuando llegó aquí fue un proceso un poco diferente, porque fue como que él me apartó de una cierta manera para trabajar conmigo primero, para como sanarme lo que tenía que sanar y después involucrarme otra vez
en servir, ¿no? Y hacer las cosas. Y por supuesto, o sea, conocí a personas que me han ayudado muchísimo, como Joel y tal, que estaba conmigo ahí en charlas que necesitaba. Y ya cuando pasé ese proceso de sanarme y poder, ¿no? Poder estar ahí a hacer algo, fue cuando tuve la oportunidad que Joel me llamó a servir en The River. Pero me acuerdo, sí, tú ya estabas, yo todavía no estaba, porque No. eso, yo entré, pasé algunos meses, algo así, y tuve que salir por tema de estudios, ¿no? Tenía que estudiar. Entonces salí y pasé creo que un año o más de un año sin volver a The River. Y ya cuando volví a servir, ya cuando terminé los estudios, pude volver y ya estaba Jordi también. Sí. Y ahí ya pude como ponerme más a full a servir ahí con The River y hacer lo que Dios me estaba llamando a Gloria a Dios. Me gusta porque cada uno tenemos Dios nos llamó de una manera diferente. Entonces se parece de cierta manera, pero a la vez no. Conmigo fue un poquito parecido al tuyo. Yo crecí en una hogar cristiana también. Mi padre era el maestro de la Biblia, mis abuelos pastores. Entonces, claro, desde muy pequeñito, mi madre es directora de escuela dominical. Claro, desde muy pequeñito, si no éramos los que abríamos la iglesia, estábamos ahí. Y en Venezuela estamos hablando en ese momento, los cultos eran a las 7 de la mañana. Sí. Y en la iglesia no eran 3 turnos, Wow. y a veces hasta 4. No sé, era como el domingo, era todo el Sí, día. Sí, el aunque, pastor se quedaba todo el día. sí, aunque, por ejemplo, allá no era a las 7, pero eso, teníamos escuela dominical, ahí por la tarde Pues había claro, algo para los muchísimo. jóvenes, lo que sea, y por la noche había la reunión. Entonces, el exactamente. domingo era la iglesia full. No, o sea, y todo- la iglesia nuestra era lunes, era oración, grupo de intercesión, Sí. martes culto de oración, 2 turnos, en la noche 2 turnos, luego miércoles era reunión no me acuerdo que era toda la semana y el pastor iba todos los días. Sí. No, o sea, yo, Una locura. aunque no me acuerdo muy bien, pero en una parte de mi crianza, yo literalmente viví en la iglesia, porque tenía la iglesia y había una casa en el mismo terreno. Sí, Para mi padre era quien abría la puerta y todo eso, entonces yo viví literalmente. No, nosotros estábamos en el terreno, sino que estaba en la misma iglesia, en la segunda planta, estaba ahí, la habitación con la cocina, el otro. Y no, pero para mí son recuerdos muy bonitos. Lo bonito no era levantarme pronto, era bonito llegar porque era llegar y ver cómo mi padre armaba la clase de escuela dominical para los adultos, luego mi madre arriba con los niños, y yo al vivir el proceso de cada profesor y de cada etapa fue muy bonito hasta que llegué a la parte de jóvenes. Que yo me acuerdo que mi abuelo siempre me decía que no, tú vas a predicar, tú vas a estar con jóvenes, a hablar con jóvenes, pero a mí no me gustaba. A mí no me gustaba porque yo lo veía a él se levantaba 4 de la mañana, de 4 a 10, no salía del escritorio, escribiendo alguna clase o algo que había leído, y su Biblia, yo le contamos esta historia a Jordi, la Biblia de él ya estaba subrayada y él subrayaba sobre el subrayado. Era como negro, ¿verdad? O sea, de broma y se veían las letras. Había frases que él escribía, Porque ya no se veía. no se veía. Y era todos los días, de 4 a 10. Y yo me acuerdo, eso me impactó tanto, eso te estoy hablando de la edad de los 10, 11 años. Me impactó tanto que yo me quedé un domingo, un fin de semana, y dije, voy a levantarme a ver qué hacen ellos a las 4. Porque mi abuela también, mi abuela se levantaba a las 4, era matutino hasta las 5:30, 6, y se ponía a hacer todo en la casa. Y da igual la hora que se acostara. Se acostaba a las 12, 1 y se levantaba a las 4. Y hasta el sol de hoy lo sigue haciendo. Wow. Y tiene sus 80 y pico. Así que, y Hostias. eso me marcó mucho, porque yo decía, o sea, que el liderazgo no es solamente el pararse y predicar, sino que tiene trabajo detrás. Amén. Y eso de muy pequeño lo entendí porque mis abuelos viajaban y si no tenían coche, se iban en autobús, mi abuelo se iba caminando. Te estoy hablando de una distancia, yo caminé con él, como decirte, Villaverde a Torrejón. Duramos 6 horas caminando. Claro, yo no sabía que él se iba caminando, todos mis tíos se rieron de mí. No, sí, Avi, queda cerquita, 10 minutos, Avi, 10 minutos. Y de repente 6 horas caminando, y yo llegué a esa iglesia reventada. Y él llegó como si nada. Él llegó, se sacó su tupper de comida, descansó un rato en la siestica y a predicar toda la noche. Wow. A de regreso nos llevaron, también te digo, toda la noche. Pero bueno, cuento esa historia porque desde ese momento yo dije, Señor, o sea que el trabajo de ser un líder, de ser alguien que predique, alguien que lleve tu mensaje, no es solamente pararte y hablar en el micrófono, es también trabajar.
también sacrificio, porque son 8 hijos que tienen. O sea que yo decía, vale, o sea, ¿cómo le sacan tiempo? Y yo a veces me quedo del tiempo. No sé si le ha pasado a ustedes. No, no me ha pasado a mí. No, a mí. Hoy todavía. Y eso me impactó mucho. Entonces, claro, cuando llegamos a España, yo fui de necio, porque Dios, antes de venirnos a España, me había dado una palabra. Y solo me dijo, sígueme. Solamente era eso. Y yo lo primero que quise llegar aquí fue todo menos enfocarme en, no fue que me aparté ni nada, pero dejé de orar, dejé de leer la Biblia, dejé de buscarlo como lo buscaba. Y hubo un momento aquí, no lo he contado, pero hubo un momento, una noche en mi casa, que yo estaba ya con la lesión de la rodilla, estaba con el yeso hasta aquí, toda la pierna, y yo estaba harto. Yo decía, Señor, no sé, ¿para qué no mandaste para acá? ¿Para qué me insistes tanto en hablar de ti, en hablar de otros jóvenes de ti, si estoy así? Y yo me acuerdo, muchachos, que yo entré al baño y dije, yo ya no puedo más. Y justo en ese momento, yo viéndome al espejo, me quité el yeso, tenía la pierna morada, porque llevaba estoy hablando de 2 semanas de recién operado. Me dolía, pero yo me aguanté el dolor porque yo iba a lo que iba. Y de repente me veo en el espejo y en el espejo, sí, mira, lo recuerdo como si fuera ayer, porque fue verme a mí arrodillado en el baño de mi casa. Por el contexto de eso es que antes de venirnos a España, mi padre no se quería venir, teníamos todo ya. Y yo me acuerdo que me metí una tarde en el baño de mi casa, porque no sabía dónde ponerme a orar, y me metí ahí, bajé la tapa de retrete, me arrodillé y me puse a orar. Señor, por favor, que no vayamos, que mi mamá caiga en sí, mi papá también, por favor, bueno. Y yo eso lo hacía varias veces, pero ese día en específico fue justo la semana antes de venirnos a España. Y esa oración fue como que yo la estaba viendo en el espejo. Y yo escuché una voz que me decía, ¿dónde está ese Abifer que me oraba aún en el baño? Wow. Cuando me acuerdo de eso es como, Señor, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Por qué me pasó eso por la cabeza? Yo agarré mi yeso, me puse cinta. y otra cosa que me preocupó era mi padre. Cuando ellos llegaron, ¿qué le digo? Pues ellos van a ver eso y ellos sabían, no me decían nada, pero sabían, al final son nuestros padres. Y lo primero que hicieron fue abrazarme. Ya me terminé de rumbar. Yo estaba llorando todo el culto. Y todo el culto. Eso era un culto también, a ver. También era un culto. Pero cuando llegaron ellos, ahí fue donde ya me derrumbé. Y desde ese momento, te hablo de 2014. Eso fue unos meses llegando. Llegué en octubre y en diciembre yo estaba así. Pero fueron unos meses durísimos. Y me acuerdo de diciembre y de Señor, me da igual lo que yo quería hacer, mi sueño, futbolista, lo que sea, me voy a poner contigo. Porque hay una línea muy delgada de la que llevan el liderazgo o lo que Dios le da esa carga, porque sé que Dios le ha dado esa carga o esa responsabilidad a cada uno de ustedes. Sé que hay una línea muy delgada de fallarle y ser fiel con el Señor. Y más uno con tanta responsabilidad y de repente con tantos problemas de otras personas, situaciones. Y para mí eso fue un antes y un después. Y de ese día, desde 2014, estoy con los jóvenes. Primero empecé en la secundaria, con un grupo de jóvenes cristianos. Luego de ahí pasé a la universidad. Yo no estudié en universidad, no estudié ahí. Y dije, Señor, yo quiero estudiar en la universidad, no puedo tal por X situación. Y Dios me dijo, no vas a poder estudiar, tranquilo, pero vas a estar en la universidad. Y estuve ahí como si estuviera estudiando 5 años. Ostras. Estuve ahí 5 años. Wow. Y te puedo decir que fueron los mejores años de mi vida. Y a la par iba con la iglesia. Y era tan bonito ver cómo Dios me hablaba a través de los chicos. Y sé que me alargo mucho, pero para contarte rapidito. Un día me acuerdo que yo servía en la parte de limpieza de la iglesia. Era una iglesia grande, Salem. Entonces estábamos limpiando las sillas, ahí jabonando ahí bien duro. Y una de las hermanas, que yo no le había contado mi situación en ese momento, que yo me estaba medio apartando del Señor. Por una muchacha que yo estaba conociendo, tal, lo típico. No, cuéntanos. Entra en ese detalle, por favor. No, pero es muy importante este detalle porque a mí me pasó eso, ya gracias a Dios no me pasa más ya. Pero
estábamos ahí, en mi mente estaba hablando con el Señor. Yo, Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué hago? ¿Hago esto? Eran todos mis pensamientos de ella. Sin darme cuenta, yo le había quitado el lugar a Dios. Y yo dándole ya la esponja, la hermana se voltea y me dice, no me quites el primer, ni el segundo, ni el tercer lugar. No me quites el lugar que me había dado. Y de repente la hermana siguió fregando. Siguió dándole la esponja. Y yo me quedé como 5 minutos, 10 minutos de silencio, como de, ¿qué acaba de pasar? Y yo, ¿qué es esto? Y la hermana como si nada, como si no me dijo nada. ¿No? Y hasta el sol de hoy yo le hablo del tema y ella como... O sea, sí se acuerda, pero no me quiere hablar del tema, pero como si nada, yo pero no me lo sueltes así. Pero ese fue otro llamado de atención. Voy con esto porque ahora les quiero preguntar a ustedes otra cosa. De si a ustedes Dios les ha... No quiero que lo cuenten como que fue lo que hicieron como tal, pero ustedes en algún momento han sentido esa lejanía por X situación dentro del liderazgo con el Señor. Sí. No estoy hablando de algo malo, sino en el sentido de que se descuidaron, porque pasa mucho, de que uno está creyendo que está haciendo algo bueno, de repente algo bueno, pero le quitas. Es que solamente con el desplazar un pelín a Dios, ya Dios te dice, hey, acuérdate que estoy aquí. Esto no sé si les ha pasado a ustedes. Algo así. Sí. Es más, yo lo digo las cosas como son. Yo he sido hipócrita. ¿Pero por qué? Porque hablaba pero no vivía. Hablaba de la cercanía y estar al lado de él y yo no lo estaba. Entonces, gracias a Dios me confrontó. Por su misericordia ahora puedo considerarme que lo estoy contemplando, ¿no? Pero había muchas veces y una gran temporada donde servía en la iglesia, donde compartía, lideraba tal cual, pero mi corazón estaba lejos de Dios. Entonces yo creo que es algo que uno debe reflexionar en la iglesia, ¿no? De no porque estoy sirviendo significa que mi corazón está cerca de Jesús. No porque vea a alguien sirviendo, alabando, levantando, tocando, predicando, necesariamente su corazón está cercano al Padre. Y bueno, Dios me llamó al tiempo en intimidad, ¿no? Y hay algo muy bonito que dicen que el resultado del servicio es el estar en tiempo con Dios cercano en intimidad, da como resultado el servir, ¿no? No es al revés. Entonces, yo creo que es algo que no podría decir que pasa a todos, a mí sí me ha pasado, pero yo creo que es más común de lo que se habla. Porque uno tiende a basar su relación en el performance, ¿no? Pero Dios no está enfocado en lo que producimos. Dios está enfocado en nuestra intimidad con Él. Dios está enfocado en esa relación que tiene con nosotros, ¿no? No en las cosas que hacemos por Él. Entonces, yo creo que es algo que deberíamos reflexionar de manera diaria y constante al servir en la iglesia, al estar en lugares de liderazgo, de qué tan cerca mi corazón está de Dios, de sus deseos, de sus anhelos, de sus prioridades, y qué tanto estoy sirviendo, ¿no? No, me gusta eso que está diciendo porque es algo que yo sí lo hablaba con otros amigos hace tiempo ya, de que las situaciones que pasan, los que están en el púlpito, la gente, ¿cómo puedo decirlo? La gente endiosa en cierta manera a los que están arriba o a los que están de liderazgo. Pero no sé si les ha pasado. Yo les voy a contar qué experiencia mía. Porque a mí... Sácalo todo, David. A mí me pasó una vez que, porque tú acabas de decir, de que uno, como estamos hablando de la Biblia, predicando, pero por detrás estamos ahí tambaleando, no tambaleando en la fe, sino en esa relación. Como si, y me pasó una noche que me tocó hablar de la amistad en una reunión de jóvenes, y justo esa semana había fallecido un amigo mío. Y claro, en la iglesia no todo el mundo sabía. Yo ahí, cuando hablé, me tocó la de David y Jonatán. Y
claro, yo justo antes que él falleciera, no, me había alejado de él. Un poquito, bastante. Y eso me pegó muchísimo, porque era como... Yo no quería preparar esa clase. Porque era como, Señor, ¿pero por qué me estás pidiendo preparar esto ahora? Y esa noche cuando llegué a casa y dije, Señor, me pusiste a hablar de esto, vi a jóvenes que sintieron tu presencia, gente diciéndome muchas gracias y tal, pero ¿por qué yo no me siento bien? Obviamente por el contexto, pero también era un cúmulo de cosas también, sin darme cuenta me estaba alejando de esa relación íntima. Y era como, Señor, y lo decía llorando, Señor, no puedo más, ayúdame porque sí, no es que me moleste ni me canse escuchar a otros, pero ok, tú me diste esta responsabilidad de escuchar a otros, de aconsejar, de hablar de ti, y yo encantado, pero escúchame a mí. Y es una mentira también que te pone el diablo, de no, que Dios no te escucha, no, que Dios está ocupado en otras cosas, y no, Dios escucha a todo el mundo. Pasa que yo por lo menos me metía tanto de lleno en las situaciones de cada joven que me iba. A mí me olvidaba de Abifer, de la relación de Abifer y Dios. Y fue algo que me pegó mucho porque decía, esto es lo que hay detrás de cámaras, de lo que no ven los jóvenes fuera. Que tampoco tienen que verlo, también te digo. Algún día deberían verlo. Porque a veces sí, no, pero eso es para que también ellos vean que no es todo color de rosa, en el sentido de que vas a pasar pruebas. Los que están ahí parados pasan situaciones difíciles también, pasan dificultades, pasan pruebas, los luchan. Yo creo que algunas veces mezclamos en plan lo de, claro, como uno está en un liderazgo, entonces quiere pasar una imagen que, claro, tú, por supuesto, tienes que asimilar que puede ser un ejemplo para alguien. Eso sí, es verdad y tal. Entonces creo que algunas veces esa verdad te consume por un lado que no tiene que ser como yo tengo que ser ese ejemplo o lo que sea, y entonces proyectas esa imagen pero descuidas del verdadero ejemplo que tienes que dar. Yo creo que pasa una mezcla de prioridades. Yo creo que decir que se resume a que acabas creando un personaje y te acabas creyendo ese personaje. Y llega un momento en el que el personaje te absorbe a un punto que te das cuenta de que ya no queda nada de ti. Y piensas en, ¿y ahora quién soy? ¿Dónde está mi identidad? Mi identidad estaba en mostrar al mundo o a The River o al sitio donde el Señor estaba poniendo a liderar lo guay y lo increíble que soy y que yo no fallo y que yo no caigo y hoy cuidado porque donde camino yo el Espíritu Santo también está allí, entonces cuidado y no voy a hacer que creo que llega un momento, como lo estás diciendo, que nos creemos ese papel y ahí es cuando el Señor nos manda, vuelve a mí porque te has separado tanto y te has creído ese personaje tanto que ya ha llegado a un punto en el que tu servir ya no te está cambiando, te está alejando, porque olvidaste por qué te quiero que sirvas, que es justamente para que sepas quién soy, ¿sabes? Entonces, ¿y quién eres? ¿Y a quién te estoy llamando? Entonces, eso a mí me pegaba mucho porque yo tengo el síndrome de creerme el showman, ¿sabes? El creerme que sin mí el show no sigue, el performance no puede continuar si yo no estoy en el acto. Y este año he aprendido a que no va así, o sea, este año y más, porque me he dado cuenta que Dios ha levantado a personas y es más, Dios me está mostrando cada día en este andar con Natales, con Rodrigo, con Valencia, que el día que yo no pueda, ya hay gente que también está sirviendo y que está allí en la lucha y está ahí batallando cada día. Entonces, creo que el pensamiento de sin mí el coche no va a seguir es algo que tenemos que empezar a sacarlo a luz y decir, chicos, estoy luchando con esto, ayudadme porque estoy teniendo una crisis de mi identidad y me estoy creyendo un personaje que verdaderamente no soy. Yo no soy así. No, y a veces hasta complicado, a veces uno se da cuenta y, porque también lo he visto, que se dan cuenta pero es como que no quiero sentir esto que estoy sintiendo. Y me lleva a una cita de 1 de Pedro 5:6 que dice, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Gloria a Dios. O sea, me gustó esta cita porque es lo que tú estás hablando.
cuando ya pasamos a ser el personaje, que esa historia que lo que tú estabas contando, eso pasa incluso fuera de la iglesia. ¿Cuántas veces no hemos visto un influencer, un actor X persona que se desaparece y cuando vuelve cuenta, no, es que me había consumido el personaje? Sí. O cuántos testimonios que han terminado mal de actores que se metieron en el personaje. Y el diablo se aprovecha. Y eso, el meterse en ese personaje, no lo estás haciendo a mala porque estás sirviendo, de repente no lo, con mala intención, vamos a decirlo así, pero el diablo se aprovecha. Como decía la predicación del domingo, no es que el diablo se mete en la persona, sino que él lo influencia. Él no se va a meter porque no puede, porque esa casa está llena. Pero si tú dejas la ventana medio abierta, él se va a asomar y va a lanzar una palabrita. Algo va a hacer. Y más cuando Dios escoge a uno. Porque cuando Dios nos escoge, que estoy seguro que aquí Dios, incluso Hans, Dios nos ha escogido a todos, la responsabilidad es grande y el diablo no le gusta. Y el humillarse también es parte de ser líder. Así como el servir, como decías tú, pero también el humillarse. Pero el humillarse delante de Dios. No delante de la persona, no es la idea, pero delante de Dios, humillarte delante de Él en lo secreto. Y ya cuando fue el momento, Él te va a exaltar. Y eso me llevó a ese personaje que estaba hablando, que a mí también me pasó de todo, porque también me pasó en la universidad con los chicos. Y era un momento que yo estaba en el comité general de los jóvenes, organizando campamentos de verano, de retiro, tal, no sé qué. Y era como que me metí tanto en que todo el mundo me conoce. Me sentía como que todo el mundo me conoce, a Bifer para acá, a Bifer para allá, esto y lo otro. Hasta que hubo un día que Dios me tuvo literalmente que mandarme a dormir. Que me acuerdo que después de 2 semanas fuera de casa, volví a casa y tenía que ir a la iglesia. No me habían dicho que fuera, pero yo quería ir. De repente era porque quería ayudar, pero el personaje mío ya estaba como que tengo que ir para allá hablar con el pastor, para allá hablar con este, con el otro. Y no había nadie, misteriosamente no había nadie en la iglesia. Y era cool, había culto. No había nadie. Nadie me abrió, nadie nada. Y yo, me voy para casa. Apenas llegué a la casa, un dolor de cabeza horrible, mi cuerpo no quería nada. Y digo, me voy a acostar porque no puedo más. Dormí un día completo, un poquito más. Y después esos días orando, yo fui al médico también, porque dije, esto no es normal. O sea, te iba a decir ahora, y me dijo, no, tu cuerpo lo que hizo fue apagarse, porque tú tenías mucho estrés acumulado. Y esos días yo estaba orando al Señor diciendo, Señor, ¿por qué? Porque me pasó esto, estoy enfermo, ¿qué tengo? ¿Me va a dar algo? Y un pastor, amigo de la familia, teníamos años sin verlo. Y yo siempre he sido muy preguntón con el Señor, siempre. Al punto que Dios una vez me dijo, no me pregunten más. Y él diciéndome simplemente, Señor, pero ¿y esto? No me pregunten más. Y yo le pregunté, Señor, ¿por qué me dio esto? ¿Será que puede pasar algo tal? Y el Señor me dijo a través del hermano, calma, deja que yo te guíe. Deja que yo te guíe porque vas muy acelerado. El ejemplo que me puso el pastor fue el del caballo. El bozal, el cabezal que lleva el caballo, si no se lo pone el caballo va como loco, no tiene quien lo dirija. Y así estaba yo. De repente eran buenas intenciones, pero el personaje era tal de que se estaba creyendo ya, me estaba empezando a creer, me necesitan para esto, no, sin mí no pueden hacer esto, sin mí no reúnen a tanto, sin mí no hacen esto. Y era tanto que yo estaba tan acelerado que... Yo creo que ahí, perdón que te interrumpa, pero es que me olvido lo que decía Jordi y lo que estás diciendo. Nadie es indispensable. O sea, todos tenemos que ser conscientes de que Dios no te necesita, Dios te ama, te utiliza, sí, pero pues, tú dejas de estar por la razón que sea, Dios pone a otro y va a poner a otro mejor. Eso lo he visto mucho, Y algo que a mí, un ejercicio que me ayuda muchísimo, un ejercicio práctico es, y digo, cuando esta persona está en el liderazgo, ¿qué tal estaban las cosas? Increíble. Se ha ido y ¿qué tal? Mejor. Y cuando la siguiente persona está en el liderazgo, ¿qué tal? Increíble. ¿Y cuando se ha ido? Mejor. Cuando la siguiente persona que ha sucedido, ¿qué tal está? Increíble. Ahora, cuando yo estoy, ¿qué tal están las cosas? Increíble. Cuando me vaya, van a estar mejor. Gloria a Dios. Peor. Van a estar 1000 veces mejor, porque entonces es entender, es darse cuenta de que es
Cristo, es su obra, es su fruto, es su palabra. O sea, y a veces es gracioso que incluso, a ver, cuando nos sentimos, y yo soy el primero, aquí no soy señalando, yo me estoy señalando a mí. Cuando una predica sale y todos dicen que gloria a Dios, y tú por momentos te la crees, dices, sí, yo, o sea, súper bien, como si tú hubieras escrito la Biblia, digamos, ¿no ve? Y cuando te das cuenta es que solo has hablado un mensaje y escrito por él. No has hecho más que literalmente hablar a lo que ya está escrito. Es como que te agradezcan por leer un cuento. Qué bueno, Abifer, que lo has hecho. Vos, que he leído algo ya escrito, algo que ya está redactado, algo. Entonces, claro, es muy fácil el venirte arriba con los elogios y con tal y que sí. Pero si tú lo llevas a tierra, dices que esta prédica no ha nacido ni de mi intelecto, ni de mis ideas, ni de mi nada. Todo viene de Jesús, es gracias a Jesús, es su obra. Y ni siquiera es que yo le doy impacto con mis palabras, o con mis ideas, o con mis analogías, o con mi retórica. Jesús es quien le da potencia, fuerza e impacto a sus palabras, ¿no? Entonces ser conscientes de que si estoy en una posición de servicio, estoy en una posición de liderazgo, es un verdadero regalo y privilegio que Dios te pueda hacer parte de su obra, de lo que Él está haciendo, lo que Él hizo, está haciendo y va a hacer, ¿no? Entonces es cambiar esa postura de Dios, el sacrificio que te hago, a Dios, gracias por hacerme parte de tu obra, de que podías haber escogido a cualquiera en este lugar, pero por alguna razón, gracias a ti me has puesto aquí. Entonces es afrontar ese liderazgo con un agradecimiento genuino. Y eso a mí me ayudó mucho porque muchas veces llegaba y decía, Jesús, el sacrificio que hago al venir hasta aquí, yo vivo lejos, el sacrificio que hago al preparar, el sacrificio que hago, hasta que él me dijo, es que, Rodri, yo hago así, te vas, disfrútalo, agradece que estás aquí, porque es mi obra, yo te estoy haciendo parte de lo que yo ya estoy haciendo desde la eternidad. Mi obra no ha empezado porque tú estás, y mi obra no va a continuar porque tú estás. Entonces Dios pone y quita y pone. Ese fue el versículo. Entonces, eso es. Entonces, y de ahí meto la idea de que es importante saber de que todos somos líderes. Todos somos empoderados, todos somos empoderados. Ahora no estamos hablando de pastores, no estamos hablando de predicadores, no, estamos hablando de liderazgo. Y todos pueden ser líderes. ¿Por qué? Y vamos a empezar a entrar en los temas para no desviarnos, porque hemos estado desviando. Porque el liderazgo es servicio. Amén. Y todos, si somos servidores, somos líderes. Gloria a Dios. Punto final. Y aquí se podría acabar. Por ejemplo, uno puede ser líder en su casa. Yo pensé que cuando uno decía puede ser líder en su casa, yo me imaginaba mandando a mis padres, ¿no? Y tú, ve a cocina. Te toca el baño. Tú, prende la luz. Tú, el baño. Yo pensé que eso se refería. Entonces yo por eso decía, ¿cómo voy a ser líder con mis padres? No me imagino a mi padre diciendo, tú. Y no entendía. Hasta que entendí que el liderazgo es servicio. Entonces, es decir, estoy en mi hogar. ¿Qué puedo hacer por ti? Y es por eso que a mí el lugar donde más me cuesta liderar es en mi hogar. Porque es donde más me cuesta servir. Wow. No, y mi madre me decía, por ejemplo, no sé si se lo ha dicho a sus padres. Mi madre, así como tengo esta habitación, así vas a estudiar. ¡Wow! Eso no lo entendía porque estaba pequeño, pero ahora sí lo entiendo. Yo tuve una conversación con Hans, que luego la hablaremos, Hans. Pero hay algo que mi madre me hace recuerdo mucho, y me lo dice como son las madres, o sea, te lo dice y le da igual. Le da igual, tú puedes acabar medio chueco, pero ella lo dice. Me dice, el liderazgo empieza en casa. Amén. El liderazgo empieza, y te lo digo, me lo dijo hace unos días, cuando no quería hacer unas cosas, me da flojera y lo procrastiné. Lo admito en cámaras, aquí la realidad. Por supuesto. Aquí no soy ningún ejemplar de nada. Y claro, me dijo, recuerda que el liderazgo empieza en casa. Y me picó, porque yo, claro, a veces entras con el buen líder, el que se preocupa, el que ama a Dios, el que tal, pero, brother, lidera y sirve desde las cosas pequeñas. O sea, entonces es hacerte la pregunta en casa, por ejemplo, ¿qué tanto estoy sirviendo a mis padres, a mis hermanos, con mi tiempo, con mis acciones, con mi mente, con mi cariño, ¿qué tanto estoy sirviendo? ¿Qué tanto los estoy apoyando para llevarlos a Jesús? Otra cosa que a mí me pasaba mucho y lo hacía muy mal, viva a todos los jóvenes de la iglesia, los amo, los acompaño, pero ¿y qué de mi hermana? ¿Y qué de mi hermano? ¿Quién les habla de Jesús? ¿No? Entonces ahí era como que también, Rodri, despierta. Uno puede ser líder en el trabajo, estamos hablando de la casa, ¿no?
¿Cómo puedes servir al que está al lado tuyo? Uno puede ser líder con sus amigos. Y no es la típica figura del popular, no es el que dice, este plan se hace y se hace. No, es, ¿cómo puedo servir a este brother? ¿No? ¿Cómo puedo escucharlo? ¿Cómo puedo apoyarlo tangiblemente hablando con esa persona o orando por esa persona sin que ella sepa? Eso es el servicio. Entonces, es algo que es importante que todos sepan, que todos son empoderados para liderar, todos son empoderados para servir, y todos, por supuesto, son empoderados para dar a conocer a Cristo donde sea. Que uno esté en un púlpito no lo hace más líder que otro que no lo esté. Predica eso, varón, predica. Es simplemente que tiene otro tipo de responsabilidad, ¿no? Pero como tú decías, ¿no? Tales, por ejemplo, que hace millones de cosas en el River que las personas no tienen idea, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que es nuestro director financiero, Tales. O sea, Sí. y nadie en el River tiene idea de eso, ¿no? Uno da las ofrendas y tal, pero no saben qué tal está llevando día a día, haciendo contabilidad, o sea, y una cosa atrás tan potente, ¿no? Pero él está sirviendo, él está liderando desde esa área también. Amén. ¿Me entiendes? Como puedes ver a Jordi, ¿no? No ves desde que llega mucho antes que los demás, empieza a ensayar, está preguntándole al de al lado cómo has estado, qué tal tu día, por más de que él ha tenido un día complicado, está orando por esa persona, está creando un vínculo, llega un joven. Son cosas que los demás no ven. Y no necesariamente ambos han estado en un púlpito, no han estado en un escenario, pero están ejerciendo el liderazgo. Gloria a Dios. Entonces yo creo que las personas que nos estén escuchando, que si no está en un escenario, no está al frente de la iglesia y no está agarrando un micrófono, no lo hace menos líder, no la hace menos líder. Simplemente que puede ejercer el liderazgo en otra área, desde otra manera, pero eres líder y no es algo que te estamos empoderando, no, es una realidad. No porque lo digo yo, sino porque Cristo, al habitar en nosotros, nos da lo que necesitamos para poder ir y dar a conocer al Padre, y eso nos hace líderes. Gloria a Dios. Me lleva a la cita de la Biblia, que Jesús se despojó de ser Dios para venir a la tierra a servir. Sí, como de hecho, creo que no sé, a lo mejor está en Mateo que dice, ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, y sí para servir. Y pero claro, hace nuestra concepción de eso, claro, sus discípulos, por ejemplo, cuando fue a lavar los pies, no, ¿qué vas a hacerlo? Porque claro, le tenían como una imagen de un líder ahí, y él ha enseñado a todos a través que ahí, sí, soy el líder. Y lo dice en esa cita, dice, claro, así como yo no estoy lavando los pies, ustedes tienen que lavar los pies, claro, demás. No se crean que porque, no me están diciendo lo que te dicen, no señor, no me los limpie, porque tú eres Dios. Pero ahora no se crean, yo lo veo así, no se crean ahora que porque yo se los lavé, ustedes ya son más que los otros. Te me bajas. Es un ejemplo para que ustedes lo hagan. Ahora es como, si yo estoy lavando tus pies, imagínate tú. Esto no lo hago porque son especiales, sino para que lo hagan. Dios, es que Jesús demostraba todo como ejemplo. El tema del servicio, todo su ministerio era servir, todo. Y de verdad con la serie de Chosen, porque también, yo la veo y aunque ya lo he leído, llevo toda mi vida leyéndolo, escuchando predicaciones, pero es que yo me pongo a llorar con algunas escenas como un niño chiquito. Y digo, Señor, y esto es el significado, que no está totalmente tal cual como está ahí, porque lo arreglan para hacer todo bien, pero si nos ponemos a pensar un poquito, las horas que Jesús se las pasaba sirviendo a los demás, escuchando a los demás, sanando a los demás, o sea, yo creo que nosotros no llegamos ni al 10%, ni 50%, nada, del servicio total que demostró Jesús. Y estás hablando del tiempo que Jesús pasaba con las personas, pero ahora seguramente ya tú liderarás el tiempo que pasaba con su Padre. O sea, era como, yo decía, ¿cómo le rendía el tiempo? O sea, a veces uno con el trabajo, los estudios, las responsabilidades de la casa, del mismo liderazgo. Mil distracciones. Y bueno, y contando las distracciones también. Y ya si uno está en pareja también, más todavía. No, es verdad. Entonces, ¿cómo no hacía eso? O sea, pero Jesús lo hizo, si yo pude, ustedes también. Gloria a Dios. O sea, si yo pude con esta responsabilidad, con este cuerpo, ¿por qué ustedes no? ¿Por qué me están poniendo excusas? Pero todo partía desde ese momento de intención, de intimidad con su Padre, ¿no? O sea, es increíble como dice, y está con los discípulos, y luego se subió al monte, es como que váyanse, no, ahorita no me moleste, yo estoy con mi papá, ¿no? Y voy a hablar, y voy a recibir instrucción, y voy a hablar, y voy a comentar cómo me siento, lo que sea.
pero siempre se vuelve y subió y se fue y habló y tal, y no se dice y mientras estaba Chaló con los demás, o sea, y refleja ese momento a solas, ¿no? Yo creo que es la mejor guía del liderazgo, o sea, no dice y todos los días, sin descanso, sin respirar, y sin todo el día con los discípulos y no paraba de... No, había un momento para eso y había un momento para estar con el Padre. No, y me recordaste un pasaje bíblico de cuando Jesús se fue a orar y se apareció a Elías y Moisés. ¿Ya? Los apóstoles estaban, no Señor, yo vamos contigo, vamos contigo. No aguantaron nada. Y 2 veces se lo digo eso. Y a la tercera, no pudieron aguantar conmigo orando unas horas. O sea, ahí el Señor dándole 4 cachetadas, hey, o sea, si yo pude, que yo tengo el mismo cuerpo que ustedes, no pudieron aguantar unas míseras horas. O sea, hasta en eso se ve que, y eso es lo de negarse a sí mismo, como líder y como general, a la hora de servir, eso es doblegar a la carne y decir, hey, sí, estamos cansados, pero es que Dios es más importante. Me gusta esa idea porque sí creo que lo que estamos implementando mucho y más me está gustando esta temporada es el orar por cada una de las personas que vienen de River. Y por cada... ¿Cuál fue la...? Tenemos un formulario también para poder hacer los prayer requests. Me encanta porque es dar un paso más todavía. Es justamente correr una milla más. Es decir, Señor, de verdaderamente lo que tú pones en mis manos, de verdaderamente lo quiero poner a producir. Tú has puesto la responsabilidad en nuestras manos, has puesto corazones, o sea, has puesto vidas importantes, son importantes para ti, son importantes para nosotros. Por lo tanto, voy a luchar, voy a orar por ellos, voy a llorar con ellos, me voy a alegrar con ellos. Señor, lo que tú quieres que yo haga, eso es lo que voy a hacer. Y aquí es donde viene el paso de decir, esto me va a costar un sacrificio. Y el sacrificio, chicos, cuesta. Sí, cuesta mucho. Porque es cuando empiezas a decir, vale, Señor, empiezo a morir. Y el Señor dice, me encanta. Eso es lo que quería que lo hicieses. No, y hay una historia para ir también concluyendo las cosas que hemos dicho, Josías. No sé si se leyeron la historia de Josías. Yo la había leído, te estoy diciendo, cuando estaba pequeño, me la contó mi papá. Me acuerdo una vez yo de rabieta, le dije, no, yo no voy a la iglesia, no quiero ir. No quiero ir, me quiero quedar. Vale, te quedas. Y después cuando regresó me contó una historia normal, como que si fuera aquí. Y yo en mi cabeza, ¿será de la Biblia o no? Y después cuando me dijo, no, si está aquí, cuando la leí, y cuando la leí otra vez estas semanas, digo, como un niño de 8 años, primero agarró esa responsabilidad de decir, ahora es rey de Israel. Aparte de esa responsabilidad espiritual, en el sentido de que él ya tenía en su corazón esa llama, por así decirlo, que estaba ahí de, hey, esto que está haciendo el pueblo de Israel está mal. El contexto de esto, para arreglarlo rapidito, era que desde Salomón, al permitir que todas sus mujeres trajeran parte de su cultura, en todas las tribus de Israel se crearon altares y de diferentes dioses. De Roma, de Grecia, de África, diferentes países, diferentes continentes también. Y se había metido tanto en el pueblo de Israel que ya era demasiada perversidad la que había, demasiado rencor y lejanía hacia Dios, porque cada uno se encargó de, hey, el Dios de ustedes, vamos a taparlo, a tal punto de que el abuelo de Josías escondió el Pentateuco y lo escondió en diferentes lugares. Deuteronomio lo escondió en un lugar que nadie iba a buscar, donde se colocaban las ofrendas, al fondo. Y luego el resto de los libros en un sótano escondido en el templo. Claro, primero nadie podía entrar ahí, como si nada. Y lo escondió en un lugar que nadie iba a revisar, y solamente él y su grupito lo sabían. Luego, cuando entró el papá de Josías, era peor que el abuelo. O sea, hizo desastre y él ni conocía, porque no hablaban de la historia de Israel con Dios. En eso pasó un transcurso de 100 años, un poquito más. Y cuando muere el papá de Josías entra con 8 añitos. Y a la edad de 12 años es cuando él dice, aquí hay algo raro. Aquí hay algo que siento que no va bien. Escuché algo por ahí de un Dios, de la historia del pueblo, vamos a investigar. Y entró al templo.
Y buscando, encontró Deuteronomio. No entendía nada. Claro, 12 años, ni su padre, el abuelo que lo escondió y lo mantuvo en secreto por 50 años, y después fue como que la gente como si nada empezó a leer y a hablar con el sacerdote de ese momento. Y ahí fue cuando Dios le dijo, ahora eres tú el encargado de despertar al pueblo de Israel. Con 16 años se formó su grupo y acabó con todo. Iba de tribu en tribu, literalmente vaciando todo. Y destruyendo los tenedores. Destruyendo cada altar hasta los 31 años. Y pongo esa historia para terminar en el sentido del sacrificio, porque él sabía que podía morir. Y estaba consciente. Hubo un momento cuando Dios habla con él, Dios le dice que él no iba a ver el castigo que iba a recibir Israel, que Dios se lo iba a llevar antes, como recompensa de su intención y su disposición para el Señor. Y luego se ve el castigo en Jeremías y con estos. Pero me gustó ver cómo desde chiquito, desde los 8 años, tenía ese fuego en ese corazón y dispuso, como decías tú también, dispuso al servir. Él no fue el que creó un grupo y los mandó, fue él. Desde que pudo, claro, a los 12 no podía, pero desde los 16, 18, me pongo yo también. Y hay un pasaje en Reyes, Segunda de Reyes, que dice, que especifica más un relato cuando él va a una tribu que tenía tanta rabia y tanta molestia con los altares, que él mismo destruyó un altar y se llevó a unos cuantos sacerdotes. Él mismo, de tanta molestia que tenía del insulto que era para el Altísimo. O sea, y eso, yo a veces digo, ¿cómo a veces somos tan permisivos o nos decimos, voy a servir hasta aquí? No más para allá porque de repente van a hablar aquí, o van a hablar allá, o de repente no me van a ver, o de repente, cualquier excusa. Y leyendo esta historia fue como, pues se iba sin miedo al éxito. O sea, no le importaba nada. Y no es que tenía como un ejemplo, porque claro, como tú has dicho, su padre, su abuelo, entonces él podría haber seguido la línea y ya está, como no, he hecho igual y ya está, pero no, o sea, la carga era tan grande que no podía. Y también relata la Biblia que cuando leyó todo el Pentateuco, él decía, ¿cómo es posible que el pueblo se haya olvidado de su padre? ¿Cómo es posible que el pueblo se haya olvidado de todo lo que ha hecho Dios con nosotros? O sea, y sé que me repito mucho, pero me impacta mucho porque veo también en los jóvenes de ahora, aunque aquí seamos vegetarios, pero las crianzas son diferentes, vamos a estar claros en eso, desde ahora con nosotros. Y ver cómo ha cambiado ese temor al Señor, como decía Salomón, que no es temor de temerle, sino de obedecerle, de decir, hey, yo creo que esto no lo voy a hacer porque por algo no le agrada al Señor. Esas cosas se ha perdido. Incluso, y se ha metido a veces sin darnos cuenta de, no, mira, no voy a hacer esto por esto, por prudencia. En realidad, Dios quiere que muchas veces seamos valientes, así como lo fue él. Y Daniel fue otro que para mí, o sea, no le importó, recién llegando a Babilonia, lo siento, yo eso no lo puedo comer. No lo puedo comer porque eso es pecado para mí, eso es impuro. Ahora, dile, te ofrezco esto, vamos a comer por tantos días solamente nuestra dieta. Y si estamos peor que los del rey, pues bueno, vale, aceptamos. O sea, pero el hecho, lo leemos, pero el hecho de, imagínate ese momento, o sea, tuvieron valentía de pararse enfrente y no, aunque iban a ser esclavos ya, no tuvieron miedo al rey de Babilonia. O sea, y en el servicio hay que tener esa valentía también. Porque sabemos la teoría, sabemos que Jesús vino a servir, sabemos que todo esto, pero hay veces que como que la valentía se nos va por la guita. Y por lo menos a mí muchas veces me pasa de, pero si hago esto, de repente me van a decir esto, o no me van a ver esto, o no me van a aceptar aquí o allá. Y yo me acuerdo una vez que yo le dije al Señor, yo no quiero agradarle ni al pastor, ni a Jordi, ni a Tales, quiero agradarte a ti. Ayúdame que en medio del servicio yo
que te agrades a ti. Y que, como dice también, que todo lo que hagamos sea para el Señor. ¿Y cómo? O sea, para y como el Señor, como para el Señor también. Ese es el resumen así de Josías, que a mí me impactó mucho, porque es que, o sea, te lo resumieron de otra manera actualmente, pero esa es la historia también de Josías. Una responsabilidad, un servicio, pero el servicio con valentía, como siempre digo, sin miedo al éxito. Porque al final vas con Dios. Amén. Sí, y como, o sea, como tú has dicho, ¿no? Que los niños son un poco diferentes, pero creo que no hace ni falta ir tan lejos, o sea, entre nosotros, ¿no? Como, o sea, ya ha pasado seguramente como uno de nosotros también que hacemos algo, pensar, no, eso no pasa nada, tal. Y también creo que llevando para el lado que tú has dicho de tener la valentía de hablar para agradar a él, algunas veces podemos caer, ¿no? De tener cierto temor de hablar algo, porque los jóvenes hoy en día tienen una visión tan abierta, tan permisiva, y no puedo hablar eso, si no se van a doler, se van a pensar que, pero no, o sea, hay que decir la verdad de Cristo, y que si va a doler en alguien es porque esa persona no ha aceptado la verdad todavía. Creo que se resume a que en estos tiempos tenemos mucho miedo a confrontar. Y una palabra que dijo la pastora este fin de semana es que hay cosas en las que no podemos ser neutrales. Creo que el enemigo está utilizando mucho el relativismo en las iglesias para justamente pensar que todo vale, para pensar que no le vas a hacer daño, mejor no tal. Obviamente la manera en la que hagamos las cosas se puede entender con amor, pero jamás podemos negociar el evangelio. No puedes negociar lo que el Señor ha dicho. Eso, Jesús no negociaba. Jesús no negociaba. Jesús, ¿sabes qué es lo que hacía en el templo, Rodri? ¿Es verdad? ¿Qué hacía con las mesas? Tumbaba las mesas. ¡Aleluya! ¡Ay, santo! Amén. Y es verdad. Quiere tomar las mesas de tu corazón el día de hoy. ¡Ay, varón! Ahora digo la cámara. Para el clip. No, pero es verdad, o sea, Jesús era amor, puro y duro. Pero es que dentro de ese amor también había corrección, había justicia, disciplina también. Era todo. Lo que era el único perfecto. Fue el único Aún con los suyos. Estaba leyendo otro día los evangelios cuando le decía, ¿cómo lo habéis entendido? O sea, él era fuerte, como, o sea, entiendo que ellos no lo entienden, pero vosotros que andáis conmigo, o sea, yo creo que muchas veces Jesús les dejaba muy claro de, venga, empezad a despertar, o sea, si lleváis conmigo ya un tiempo, vamos, darle. Creo que eso también se puede asemejar a nuestro liderazgo, con las personas que están a nuestro lado. No podemos siempre dejar que todo el rato estén descansando, en el sentido de durmiendo o siendo pasivos a la hora de servir, a la hora de seguir madurando. En el retiro de las cosas que puede ver es que el Señor ya está poniendo las semillas y es él el que va a dar el crecimiento y todo esto. Pero está en nosotros el seguir dándoles esa encouragement, ánimo, el poder estar ahí al lado, porque al final la convicción la trae el Espíritu Santo. Pero nosotros somos instrumentos como para poder seguir avivando y estando allí. Porque un hermano que está al lado con el que puedo compartir mi vivencia, ¿cuántas veces he podido escuchar las palabras de Tales y he sentido que, hostia, el Señor me está hablando a través de Tales? No solamente a través del liderazgo de Tales, sino me está hablando a través de un amigo que me ama y quiere y desea que yo esté aún más cerca de Jesús. Amén. Yo quiero seguir conociendo gente así. Y yo sé que de River y los jóvenes de Madrid están ansiosos. Aquellas personas que aman a Jesús están ansiosos de poder tener amigos y comunidad así. Y eso es lo que yo creo que el Señor nos esté llamando a The River. Hablo de The River, el que no esté viendo este podcast. The River es nuestro grupo de jóvenes adultos de la iglesia. Y yo puedo ver a muchos corazones hambrientos de la palabra. Y siento el peso de decir, vale, eso me anima a seguir aprendiendo más para poder de lo que el Señor ya me está dando, poder de eso también poder dar. Y eso no sé, siento ese fuego. Siento de las oraciones que le estoy teniendo en mi intimidad con el Señor es, Señor, tengo más hambre de ti. Y que esa hambre que tengo yo se pueda contagiar a otros. Sí. Me gusta esto, vamos a ir terminando para que Rodri no se vaya tan tarde. Rodri se quiere quedar. Pero me gusta lo que estamos concluyendo porque al final lo hemos llevado y lo que quería llevarlo yo también era de que un líder es aquel que sirve a otros. Es el que se humilla delante del Señor para ya luego ser recompensado. Es aquel que acepta esa responsabilidad, como decías tú también,
que te ha puesto el Señor. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Un gran sabio, Ay, ¿no? tío Ben. No, pero Un gran filósofo. entonces, el ser un líder es servir a otros. Yo creo que ya en resumen. Hay tres, yo creo que son tres pilares muy claves, que es lo que hizo Jesús, la vida de Jesús. Es modelar, enseñar y empoderar. Modelar es lo vivo, lo vivo. Modelo el mensaje, vivo el mensaje. El punto número 2 es enseño el mensaje, enseño, lo imparto, ¿no? Soy vivo esto. Y el otro es empoderar. Jesús evidentemente vivió como vivió, enseñó a los discípulos mediante sus acciones cómo lo vivió, y luego los empoderó para que ellos sigan siendo aprendices de Jesús y den a conocer a otros a Cristo. Entonces, como líderes, tenemos que modelar, no una vida perfecta, sino tenemos que modelar a Cristo que portamos dentro. Es decir, tenemos que reflejar a Cristo, ¿no? Porque Él es el líder. Lo tenemos que enseñar. ¿Qué tenemos que enseñar? Pues a Cristo. Amén. Y tercero, ¿qué tenemos que hacer? Empoderar. ¿Para qué? Para que hablen de Cristo. Amén. No se trata, como decía George al principio de Otales, que tenemos que mostrar lo perfectos que somos los líderes o lo intachables que somos. No, sino es dar a conocer a Cristo que portamos, ¿no? Que sea más de Él y menos de yo, menos de mí. Y que ellos se sientan animados y empoderados, no por mis palabras o las de George, las de Tales, sino empoderados por el Espíritu Santo, para que hagan lo mismo. No para que Pepito diga, miren qué capo soy, qué crack soy, qué buen líder soy, sino es, mírenme porque quiero cuando me miren a mí puedan ver a Jesús, ¿no? Y no como haciendo alusión de yo soy Jesús, ¿no? ¿Me entienden? ¿No? De que puedan ver a Cristo. Me recuerdas a Jesús. No, que puedan ver a Cristo. Yo creo que como líderes debemos estar muy enfocados en eso, ¿no? Es decir, cuando voy a algún lugar y cuando hablo y cuando vivo y la manera en que vivo, no es que todos me vean como el ejemplo, el mejor, sino es que puedan ver a Cristo a través de mi vida. Y que ellos mismos, por el Espíritu Santo, sean empoderados para hacer lo mismo. Es seguir reflejando a Cristo que portan en ellos mismos donde sea que ellos vayan. Gloria a Dios. Yo ya después de esa conclusión ya. Si quieren decir algo más, entonces se va. Yo creo que no quiero añadir nada más. Ya. Lo ha clavado. No quiero estropearlo. Yo se lo enseñé. Justo lo dijiste tú antes. No, pero de verdad, bueno, muchas gracias, muchachos, de verdad. Ha sido de bendición, de verdad. Hubieron frases y cosas que han dicho que a puntito yo ya estaba. Yo soy muy llorón. Y de verdad, muchas gracias. De verdad, porque he aprendido muchísimo. O sea, me sorprende cómo desde que llegué a la iglesia, desde el día 1, y llevo ya un año, parece mentira, cómo Dios me ha hablado cada domingo, cada vez que hablo con alguno, con cualquier persona. O sea, cómo Dios me dice, hey, creo que hiciste bien en hacerme caso y quedarte aquí. Gloria a Dios. Y de verdad que muchas gracias y me gustaría terminar orando. No sé si puedes terminar tú orando. Darle las gracias a Hans, no sé si se ven. Es verdad, bueno, Hans. no sé. Está escuchando música ahí, no escucha. ¿Por Pero qué? muchas gracias por la ayuda, por el sonido, por todo. Ha trabajado en Mediaset. Ha estado trabajando en Mediaset. Eso es liderazgo. Ha estado muy concentrado. Pero eso es, lo que estamos hablando es el reflejo y eso es liderazgo. No está en cámaras, no está con un micrófono, pero está sirviendo y eso es liderazgo. Gloria a Dios. Así que gracias, amigos. Amén. Pastor Hans. Dale, si quieres terminar preparado. Señor Padre, gracias por la oportunidad de compartir con nuestros amigos, Señor. Gracias por la oportunidad de poder hablar de ti, Señor, de poder escuchar a nuestros hermanos en Cristo, compartir su historia, su testimonio, Padre. Pero lo más importante es poder hablar del amor que tú tienes, Padre, con nosotros, de lo que tú has hecho en la vida de cada uno, Padre, y que ese mensaje pueda llegar, Padre, a aquellos que necesitan escuchar, Padre, que puedan llegar a aquellos que tú quieres hablar, algo que nosotros aquí hemos hablado, Padre, porque sabemos que nada que hemos hablado, nada que hemos compartido es de nuestra sabiduría o de algo del tipo, todo viene de ti, Padre. Entonces, gracias por la oportunidad de una vez más, gracias por el trabajo y por el servicio de Avifer, Padre, que tú sigas dándoles la oportunidad que necesita, Padre, todo el material que necesita para seguir expandiendo tu reino, Padre. En tu nombre, Señor. Amén. 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 Muchachos, estamos despedidos Ya.